Historias para compartir. La historia de hoy se titula Intriga en el Kremlin. Cuando la radio estatal informó que Stalin había muerto por causas naturales, el mundo se mostró suspicaz y comenzaron los interrogantes. ¿Por qué sus últimos días estuvieron envueltos en el secreto? ¿Acaso quién no sacó provecho de su muerte en la Unión Soviética? Stalin, un hombre viejo y fatigado, como lo revela una fotografía del año 1950, murió de muerte natural. Solo los 4 hombres en la Guardia Luctuosa podrían decirlo: Beria, Malenkov, Bulganin y Khrushchev. Este es el tema, Intriga en el Kremlin. Poco antes de su muerte, Stalin hizo desaparecer a su secretario privado, quien fue su alter ego durante décadas en asuntos pequeños y grandes. El 15 de febrero, su guardaespaldas en jefe murió en lo que oficialmente se llamó muerte prematura, sin duda un eufemismo para ejecución. El médico de Stalin aún estaba tras las rejas, mientras desde diciembre circulaba entre la élite moscovita el rumor de que el gran jefe estaba enfermo, pero su hija, Svetlana, no podía llegar a él, a pesar de sus frenéticos intentos. Meses antes lo había visto languidecer por causa de la arteriosclerosis. El 2 de marzo tal vez Stalin sufrió una hemorragia cerebral, pero la noticia fue ocultada por la temerosa banda de posibles sucesores. Un día antes, según Khrushchev, Stalin invitó a sus 4 secuaces a su dacha o casa de verano en Kuntsevo para pasar la noche bebiendo y contando historias. El grupo se dispersó en la madrugada y Stalin quedó solo. El 3 de marzo, a las 3 de la madrugada, los asustados guardias informaron a los juerguistas que Stalin no había salido de su habitación durante las últimas 24 horas. Cuando se atrevieron a entrar en su muy vigilado santuario, lo encontraron tirado sobre la mullida alfombra, completamente vestido. Aparentemente sorprendidos y alarmados, Malenkov, Khrushchev, Bulganin y el calculador y frío Beria salieron de sus propias casas de verano, encontraron a Stalin puesto en un sofá anormalmente rígido, llamaron a los médicos y los 4 colegas, con otros miembros del Presidium, se turnaron en parejas para supervisar el tratamiento del dictador, mientras que seguramente hacían planes para el incierto futuro. ¿Esto realmente ocurrió así? Intrigas en el Kremlin y las dudas que hay sobre la muerte de Stalin. La historia de hoy se titula Intriga en el Kremlin. Stalin, un hombre viejo y fatigado, como lo revela una fotografía del año 1950, murió de muerte natural. Solo los 4 hombres en la Guardia Luctuosa podrían decirlo: Beria, Malenkov, Bulganin y Khrushchev. Este es el tema, Intriga en el Kremlin. Aparentemente sorprendidos y alarmados, Malenkov, Khrushchev, Bulganin y el calculador y frío Beria salieron de sus casas de verano, hallaron a Stalin colocado en un sofá anormalmente rígido, llamaron a los médicos y con otros miembros del Presidium se turnaron para supervisar el tratamiento de Stalin, mientras que seguramente hacían planes para el incierto futuro. Khrushchev y los demás fueron vistos con los ojos enrojecidos por el llanto durante los días siguientes, pero la conducta de Beria fue sorprendente. Ocasionalmente Stalin abría los ojos y el odiado jefe de seguridad expresaba su preocupación y afecto, pero cuando Stalin
entraba en estado de coma, Beria horrorizaba a los demás insultando y burlándose de su viejo mentor. ¿Qué significaba esto para los demás? Desde 1938 Beria dirigía la policía secreta, la verdadera clave de la omnipotencia de Stalin. El 4 de marzo Stalin despertó de pronto. Mientras una enfermera trataba de darle de comer con una cuchara, Stalin señaló un cuadro de un cordero al que, como a él, una joven le daba leche, y luego cayó en accesos mortales de sofocación. Miró enojado a cada uno de sus seguidores y falleció. Beria regresó apresuradamente al centro del poder con sede en Moscú. Ese mismo día, 800 millones de personas en todo el imperio soviético supieron por primera vez, junto con el resto del mundo, que Stalin estaba gravemente enfermo. Como si quisieran disipar sospechas, los médicos rindieron un informe desusadamente completo de la enfermedad de Stalin y sus complicaciones. El 6 de marzo, la radio estatal anunció que el corazón de Stalin dejó de latir a las 22:10 de la noche anterior. Se leyó un informe de la autopsia sugiriendo que se había hecho todo lo posible en vista del carácter irreversible del mal. A las 4 de la tarde, el cuerpo reposaba sobre enormes racimos de flores frescas en el salón de las columnas de la sede de los sindicatos. Pareció como si todo Moscú pasara a rendir homenaje, quizás 5 millones de personas en 3 días. Trágicamente muchos murieron o sufrieron serias heridas cuando nerviosos generales que trataban de controlar a la multitud dieron órdenes que provocaron apiñamientos contra las rejas de hierro de las calles. El 9 de marzo no hubo actividades en el país para el funeral más grande del siglo XX. La Plaza Roja se llenó de delegaciones y líderes mundiales. Los sucesores de Stalin cargaron el féretro. El pequeño padre del comunismo yació junto a Lenin, fundador del Estado soviético. Stalin, un hombre viejo y fatigado, como lo revela una fotografía del año 1950, murió de muerte natural. Solo los 4 hombres en la guardia luctuosa podrían decirlo: Beria, Malenkov, Bulganin y Khrushchev. Este es el tema, intriga en el Kremlin. El primer anuncio oficial de la enfermedad de Stalin afirmaba que sufrió su primer ataque en su departamento de Moscú. De ser así, ¿cómo pudo volver a Kuntsevo, que estaba a 77 kilómetros de distancia? Porque la versión oficial afirmó que el ataque ocurrió en la madrugada del lunes, cuando Khrushchev y los demás dijeron que fue el domingo por la tarde e incluso también por la mañana. ¿Y por qué el depuesto Khrushchev ofreció un giro distinto en su libro Reminiscencias, revelando que él y sus 3 colegas no vieron a Stalin ni llamaron a un doctor cuando se apuraron hacia la residencia del fallecido Stalin? En vez de esto, esperaron en casa hasta que Malenkov les notificó que Stalin estaba gravemente enfermo. Días antes de morir, mientras conversaba con un diplomático de la India, Stalin dibujó lobos rugientes. Los campesinos saben tratar con los lobos, dijo, los exterminan. ¿Es que Stalin preparaba un contraataque? Según esta hipótesis, el complot de los médicos era un pretexto para la venganza. Los prisioneros torturados confesarían ser instrumentos de autoridades superiores. Las recientes cóleras de Stalin contra Beria podrían indicar que el jefe de la policía secreta peligraba. Como haya sido, el extático alivio de Beria por la muerte de Stalin y su cruda toma del poder tuvieron corta vida. Fue arrestado en junio, se lo denunció públicamente como traidor. Malenkov, sucesor de Stalin como jefe del gobierno y del Partido Comunista, se unió al resto del Presidium para denunciar y purgar a Beria, el genio del terrorismo. Probablemente Beria fue ejecutado tras un juicio secreto en diciembre,
fusilado tan pronto se dictó la sentencia. La clandestinidad de Moscú, de pronto, habló de historias antes calladas acerca del funcionario que violaba niños, de sus orgías con mujeres secuestradas y sus libertinajes ebrio en su mansión campestre. Otros cambios flotaban en el aire. En septiembre, Khrushchev sucedió a Malenkov como jefe del partido y en 1955 Bulganin asumió el puesto de primer ministro, forzando a Malenkov a salir a un exilio virtual como jefe de una estación eléctrica en una provincia soviética. Por primera vez en una generación, los cambios de mando no necesariamente costaban la vida del jefe de puesto. Pero la mayor sacudida fue el rápido abandono del famoso culto a la personalidad de Stalin. 2 semanas después de su sepelio, la prensa oficial ya no lo citaba ni adulaba. La constitución estalinista se convirtió rápidamente en constitución soviética. Incluso la palabra estalinista fue borrada del diccionario ruso oficial. Pravda, el periódico soviético oficial, anunció que el complot de los médicos nunca existió. Khrushchev, tiempo más tarde, reveló públicamente que la mala administración de Stalin dejó al país con una seria crisis agrícola. Finalmente, en febrero de 1956, el nuevo líder de la Unión Soviética pronunció su famoso discurso secreto ante el 20º Congreso del Partido, detallando explícitamente la barbarie cometida por Stalin y anunciando formalmente el fin del terrorismo de Estado como política interna. Hacia los enemigos de Occidente, Khrushchev revirtió la implacable y hostil política exterior de Stalin. La nueva doctrina se anunció en el mundo como coexistencia pacífica. Historias para compartir.